Vivimos en un mundo lleno de padres ausentes y niños perdidos. Ha llenado también la ficción desde tiempos inmemoriales, que es al fin y al cabo la obra de escritores como Dickens, pero también el cine de Spielberg, sino la historia de padres ausentes y niños perdidos. Hoy vamos a hablar de un libro que es considerado como una de las mayores historias de iniciación en la vida, los llamados Bildungsromans, la que enfrentarse a la realidad de un mundo que uno descubre en su primera adolescencia. Se llama El Imperio del Sol y es la historia de un escritor de ciencia ficción que desde los años 60 ha desarrollado historias de fantasía asombrosa, pero que decidió en los años 80 contar algo de su propia vida en forma novelada, ya que él mismo creció en China, en Shanghái, en los años 30, cuando vivió la historia que se desarrolla en este libro en la Segunda Guerra Mundial. Es El Imperio del Sol. Casi todos los niños y mujeres americanos habían sido evacuados de Shanghái. En la clase de la Cathedral School, Jim estaba rodeado de pupitres vacíos. La mayor parte de sus amigos habían partido con sus madres hacia la seguridad de Hong Kong y Singapur, mientras los padres cerraban las casas y se instalaban en hoteles a lo largo del Bund. La ciudad de Shanghái vivía en ese periodo anterior a la guerra llena de expatriados en toda una especie de reducto internacional que había quedado desde los tiempos de la Guerra del Opio. Eran mayormente británicos y americanos, pero también había holandeses, franceses, y formaban una comunidad aparte, totalmente diferente al resto de la población china. Las construcciones de los edificios que todavía se pueden ver hoy son los mismos que encontraría uno hoy en una ciudad inglesa. Exactamente las mismas casas e incluso la iglesia que vemos al principio de la película de Spielberg, donde iba el propio autor del libro desde niño a su escuela, la escuela de la Catedral Anglicana, que es un edificio imponente como podrías encontrarlo en una de las ciudades británicas donde la Iglesia de Inglaterra tiene su sede. El niño protagonista de esta historia, que es un trasunto del propio escritor, Jamie o Jim, como le llaman a veces, canta en el coro, toma la voz solista y aparece en este himno en chino que se repite como un motivo a lo largo de toda la película y que desde el principio se asocia con su canción en la iglesia. El autor del Imperio del Sol se cría en esta ciudad de Shanghái donde nace con una familia británica y un padre dedicado a una fábrica textil de la cual es responsable. En medio de un conflicto militar que surge entre el año 37 y 45 dentro de la Segunda Guerra Mundial. Es la lucha entre China y Japón y sus aliados que va a llevar a un intento de ocupación justamente después del ataque japonés a Pearl Harbor en 1941. Toda la ciudad había salido a las calles, como si la población estuviera celebrando la ocupación de la zona internacional, capturada a los europeos y a los americanos por otra potencia asiática. Sin embargo, cuando Jim llegó a la esquina de la avenida Pétain y la avenida Haig, un sargento de la policía británica y dos suboficiales SIG de la Fuerza Policial de Shanghái continuaban dirigiendo el tráfico desde el puente que se proyectaba sobre la muchedumbre bajo la vigilancia de un solo soldado japonés situado detrás de ellos. Soldados de infantería japoneses recorrían las calles como turistas en los camiones camuflados. Cuando Spielberg toma la iniciativa para dirigir la película que en principio iba a hacer Harold Becker sobre el guión de Tom Stoppard,
dramaturgo británico que había hecho obras como después Shakespeare enamorado y otras muchas, encontramos que él busca un emplazamiento que pueda recordar al Shanghái de aquella época. La casa donde Ballard se crió existía todavía, pero había sido la mansión dividida ahora de tal forma que 14 o 15 familias vivían en la misma casa donde estaba él con sus padres. Las construcciones eran tan típicamente británicas que se dio cuenta que se podía hacer perfectamente en Londres lo que era propiamente la vivienda de ellos. Pero la zona que llaman el BOM de este reducto internacional de Shanghái era irreemplazable. Tenía que hacerse allí mismo. Entran, por lo tanto, en tratos con el gobierno comunista de China para ver la posibilidad de poder rodar allí. Finalmente llegan a un acuerdo por el cual podrán 21 días en la primavera del año 87 rodar en la ciudad de Shanghái, en esa parte internacional donde habían vivido todas esas familias de las comunidades extranjeras, y al mismo tiempo garantizaban que iban a darles 10.000 extras que físicamente van a llenar las calles en ese momento de tumulto de la invasión japonesa de la ciudad. La policía misma china iba a mantener el control de todas aquellas masas donde Spielberg va a rodar la película. ¿Crees que ganará la guerra, papá? Nosotros, por supuesto. Ah, esa guerra. La de China no es la nuestra. Qué suerte tenemos, ¿verdad? Vivir aquí y tener de todo. Travieso. Suerte, ¿eh? Es curioso, cuanto más trabajo, más suerte tenemos. Yo solo hablaba de suerte. Tenemos más que él. Sí, más que muchos. Y él tiene más que otros. Y ahora quítate de en medio. Un vuelo por encima del agua. Los japoneses ganarán. Tienen mejores aviones y pilotos más valientes que los chinos. He pensado alistarme en las fuerzas aéreas japonesas. Por el amor de Dios, Jamie. ¡Papá, mira! ¡Un Zero-Sen, mi avión! ¡Papá, un Zero-Sen! Veo tu casa desde mi balcón. Chimeneas y tu ropa al sol. Aviones plateados rozando los tejados. Vestido y en la cama vigilo tu ventana. Miro libros de pintura que robé. No tengo hambre, hoy no comeré. No sé de qué me quejo, ya tengo lo que quiero. Soy libre ante el espejo, no salgo ahora que puedo. Y tú siempre dices que soy un alma de lamento. Tendré que darte la razón, quizás sea cierto. Siempre suelo querer lo que no tengo. Y ahora que ya no estás aquí, me voy consumiendo. Los aviones plateados del último de la fila, que nos recuerdan la fascinación por la aviación que tiene el protagonista del Imperio del Sol, particularmente por los aviones japoneses. Toda esa parte también de la base aérea y el campo de prisioneros de la película está hecho en Trebujena, en la provincia andaluza de Cádiz.
El escritor Ballard ha tenido siempre mucho cuidado en decir que su obra es una novela, aunque está inspirada en sus propias experiencias, ya que él estuvo con sus padres en un campo de prisioneros japonés en medio de esa ocupación cuando vivían en Shanghái. No estaba solo como el personaje de la novela, que vive todas sus aventuras y peripecias de supervivencia separado de sus padres. Así recuerda el escritor aquellos primeros años de su vida en Shanghái para un programa de la BBC antes de su fallecimiento en Londres el año 2009. Before the war, when I was 8, 9, 10, I was sort of incorrigibly curious about everything. Antes de la guerra, cuando tenía 8 o 9 años, dice el escritor, que nació en 1930, tenía una tremenda curiosidad. And I used to often say to my mother, or if she was out, I would say to the governor who was in charge of me, I'm just going round the corner to see my friends. Yo solía decir entonces a mi madre o a la institutriz, ella estaba fuera, que iba a salir unos momentos, un rato, para estar con unos amigos. Governor who was in charge of me, I'm just going round the corner to see my friends, who lived a few hundred yards away, and I'd then get on my bike and start cycling all over Shanghai in a most amazing way. I mean, it was a dangerous city. Y lo que hacía en realidad era tomar la bicicleta y salir recorriendo la ciudad, que era tremendamente peligrosa. El profesor Federico Alba, en su libro sobre el cine fantástico de Spielberg, escoge como tema y subtítulo de su obra Padres ausentes, niños perdidos. La separación familiar es probablemente la experiencia traumática de Spielberg que marca toda su obra. Igual que en Los Fabelman nos muestra cómo vivió totalmente traumatizado por la separación de sus padres, Spielberg presenta siempre a personajes como el de este niño de la historia del Imperio del Sol, que se ve alejado de la seguridad y la protección de su hogar en un mundo en el cual finalmente se va a enfrentar a la realidad de la vida. El actor que encuentran para poder interpretar su papel, Christian Bale, era británico y era un chico de 15 años. En la novela él tiene en realidad, el escritor en ese momento, 11 años, pero es tremendamente despierto, igual que el personaje del libro. Alguien con una curiosidad y totalmente hiperactivo, y que no es lo que podríamos llamar un niño bueno. Eso fue lo que a Ballard le gustó del personaje también que interpreta maravillosamente Christian Bale. Alguien que no para un momento y que vive también con una intensidad excepcional todos aquellos acontecimientos. La historia comienza precisamente en una Navidad en la cual asisten a una fiesta de disfraces. Sus padres van, él de pirata, ella de payaso, y él una especie de Sinbad, el marino, que encuentra aquí a un amigo de sus padres, un hombre mayor que interpreta el actor generalmente cómico, pero aquí en un papel serio, Leslie Phillips, que aparece en la fiesta de esta casa, pero luego también en el campo de prisioneros. ¿Un cero? Nakajima. 2 ametralladoras. Confío en que me mantengas al día sobre la guerra, Jamie, especialmente sobre la aviación militar. Me han dicho que has dejado los Boy Scouts. Me he vuelto ateo. ¿A dónde vas? ¡A ver una cosa! Ah, tu hijo me decía que se ha vuelto ateo. Siempre pensé que lo era. ¿Te apetece? Gracias. Como en todas las grandes historias, Dios no es ajeno a todo aquello que ocurre y provoca, como acabamos de escuchar, por un lado la incredulidad del muchacho
que da como explicación haber dejado los Scouts, haberse vuelto ateo, ya que en el origen de este movimiento también había siempre referencias a la fe y a Dios. Y él vive en este entorno tradicional británico de la iglesia anglicana, la escuela que pertenece también a esa misma catedral, y lo que era también esa iniciación en la infancia que significaban los Scouts. De todo ello va a tomar distancia también al enfrentarse a la realidad de esa guerra que le lleva a conocer la vida y a preguntarse dónde está Dios en medio de todo ello. En una entrevista del año 94 con el diario The Sunday Telegraph, con Francis Welch, dice el escritor Ballard que él cree que su padre mismo era un ateo. Lo cierto es que él recuerda como el personaje de su novela que a la edad de 5 años parece abrazar el ateísmo, la convicción de que si bien estamos ante lo que parece un apocalipsis y un holocausto, no se ve la presencia de Dios en ningún lado. Hay una frase famosa de él también que dice: el reino de Dios está cerca y viene de su mano, pero esa mano está vacía. Hay la búsqueda de evidencias que señalen que realmente ese Dios está ante la ausencia de la figura paterna. Este es realmente el drama que se ve claramente en este momento en el cual está interno en el campo y ha vivido bajo la influencia de este médico, que es el que se convierte en su figura de tutor y protector y que también va a encontrar un final trágico. Y ante esa soledad se ve totalmente huérfano, perdido en este mundo. Ya no puedo recordar cómo son mis padres. Jugábamos al bridge con mi madre en su habitación. Se cepillaba el pelo y yo la miraba. Tenía el pelo oscuro. Hay una madre que toma el papel sustitutivo en el tiempo que está encerrado en el campo de prisioneros, que hace Miranda Richardson, la actriz ya fallecida en un accidente de esquí, casada con Liam Neeson, que fue, por cierto, el que llevó el casting de buscar a Christian Bale entre todos aquellos niños ingleses que pudiera interpretar el papel. El que hace de médico y la figura que más destaca en ese tiempo en el campo, junto con el americano Malkovich, que tiene una tensa, extraña relación, mucho más de confianza con el médico, es uno de los atletas británicos que aparece en la película de Carros de Fuego, de la que luego hablaremos, que cuenta la historia también de un atleta escocés que acabó precisamente prisionero en un campo japonés, siendo misionero en China. Esta es una de las pocas escenas realmente sentimentales, fuertemente emocionales, en la que por única vez vemos llorar al personaje que hace Christian Bale, del niño protagonista. Porque lo que se esperaba de un niño en aquel entonces y en una educación como la británica es que nunca llorara. Por eso Robert Smith titula su canción Los niños no lloran. About it, cover it all up with lies. I try to laugh about it, hiding the tears in my eyes. 'Cause boys don't cry. Boys don't cry. I'll break down at your feet and beg forgiveness, plead with you. But I know that it's too late. Vidas como la de Eric Liddell, el atleta protagonista de Carros de Fuego, puede parecer un fracaso a los ojos de los hombres.
pero Dios está presente en medio de ese dolor y sufrimiento también de aquellos británicos que estaban presos en los campos japoneses, porque Él no está lejos de nuestro dolor. Hola. Ash. Estaba soñando con Dios. ¿Y qué decía? Nada. Jugaba al tenis. Tal vez sea ahí donde esté todo el tiempo. ¿Por eso no le vemos cuando estamos despiertos? No sé nada de Dios. Buenas noches. Quizá Él sea un sueño nuestro y nosotros uno suyo. Duérmete. Mañana es la fiesta de los Lockwood. ¿Podré llevar mi avión? Ahora sueña con volar. Duérmete. Mamá, si Dios está encima de nosotros, ¿quiere decir que está allá arriba, como volando? Buenas noches. Hombres como Liddell vieron a Dios en medio de su dolor y sufrimiento porque entendían que Él no estaba ajeno a ellos. Al entregar nuestra vida y futuro a otro que tiene el control, pero que no entendemos ni comprendemos muchas veces lo que hace, hacemos un acto de confianza que demuestra la verdadera fe. La realidad de no poder entender y comprender las cosas, pero saber que detrás de esas circunstancias que nos dejan perplejos está sin lugar a dudas el propósito de amor de un Dios que pensamos que hace todas las cosas para nuestro bien. Es en esa confianza también que Liddell dejó este mundo en el campo de prisioneros japonés el 21 de febrero del año 45, con tan solo 43 años, después de haber sacrificado su carrera deportiva para ser misionero. ¿Una vida malograda? No, una vida ganada. Jesús dice que precisamente ganamos la vida cuando a los ojos del mundo muchas veces lo que parece es que la perdemos. Pueden seguir escuchando nuestras reflexiones aquí al trasluz sobre obras de la literatura popular llevadas también al cine y inspirando tanta música, pero desde la luz que nos da esa palabra, que nos da dirección y sentido en esta vida, incluso en los momentos de dolor y soledad. Al trasluz es emitido por Dynamis Radio en el programa que se llama El Pulso de la Vida. Lo pueden encontrar con ese nombre en plataformas como donde están tantos podcasts en español como iVoox, pero también la que tiene la propia emisora en SoundCloud con muy buen sonido. Está junto a la música que oyen también en Spotify. Incluso en la plataforma audiovisual de YouTube pueden encontrar nuestro programa. Y si es un usuario de Apple, lo encontrará en iTunes, incluso en TuneIn. Daniel Panduro ha reunido aquí la música de la banda original de John Williams, las escenas de la película de Spielberg, la narración del libro que hace también Eugenio Barona, así como canciones y mis propios comentarios. Yo soy José de Segovia.
Les esperamos aquí en nuestras reflexiones al trasluz, en el estudio de Dynamic Radio, donde les mandamos nuestros saludos, besos y abrazos, juntos o por separado.